Hebreos capítulo 5, verso 14, si lo hemos hallado decimos amén. Dice así la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Habíamos quedado nosotros el día sábado que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es alguien que no ha experimentado por la falta de práctica aún las cosas que Dios le ha enseñado. Entonces su desarrollo está, no decirlo nulo, pero sí que no es el mismo de aquellos que tienen un desarrollo ya avanzado, y lo comparábamos con la vida de un ser humano que luego de nacer recibe la leche que necesita para poder fortalecerse, para poder crecer. Y que nadie en este mundo, al recibir lo que su cuerpo necesita, los nutrientes, las vitaminas, las calorías y todo lo que el cuerpo tiene que recibir para su crecimiento y desarrollo, nadie puede detener, porque en la naturaleza del ser humano está dispuesta por Dios que todos se desarrollen hasta llegar a la adultez, hasta llegar a la madurez. Ahora, viéndolo de esta manera, que el crecimiento del ser humano por naturaleza es llegar a la vejez, nosotros lo tenemos que comparar con lo que es la vida espiritual. La vida espiritual que Dios nos dio, que nos ha regalado en Cristo Jesús, que nos ha dado su Espíritu Santo, que no es una naturaleza que no puede desarrollarse. Al contrario, esto es una naturaleza que se va a desarrollar en nuestra vida, y Dios nos había dicho que el crecimiento lo da Él. Su palabra lo dice así, y el crecimiento lo produce Dios. Así que si es nuestro Dios que no se equivoca, que esto es un plan eterno, que ya está determinado, que la esposa del Cordero se perfeccione, el cuerpo de Cristo se perfeccione, llega a la medida de un varón perfecto, entonces ¿quién es que lo pueda detener? Habíamos puesto un ejemplo de aquella persona que recibía la palabra de Dios, y llegado el último tiempo, la persona que decía ser de Dios nunca se desarrolló como alguien espiritual. Entonces, ¿qué le diría a Dios? ¿Te equivocaste conmigo? ¿Viste que no pudiste? Y esto no es así. Entonces, nosotros ahora vemos en el versículo 14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que es todo lo contrario por lógica a lo que es un niño. Un niño va creciendo, habíamos dicho, y ya su necesidad de su cuerpo ya no es solamente de recibir la leche, y necesita lo que es sólido. Su cuerpo le empieza a pedir lo sólido, lo que le empieza a llenar, lo que le empieza a satisfacer, lo que le empieza a hacer sentir que necesita su cuerpo, y ese cuerpo, luego de comer lo necesario, se siente realmente satisfecho. A más de uno, de seguro, que en algún momento nosotros no hemos comido de la manera que deberíamos comer por diferentes circunstancias, y por ahí nos hemos podido quedar con hambre,
y nuestro cuerpo queda insatisfecho. Ahora, nosotros que somos espirituales, nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos esta naturaleza nueva, cuando venimos a la casa de Dios, por decirlo así, ¿cuál es nuestro apetito espiritual? Si verdaderamente nosotros, ¿qué es lo que creemos que necesitamos para nuestra vida? Si la leche espiritual o el alimento sólido. Porque ¿qué es lo que nos satisface a nosotros? ¿Qué es lo que creemos que necesitamos para crecer en esta vida espiritual? El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, vemos a alguien que ha alcanzado un desarrollo, cierto desarrollo, por decirlo así, cierto desarrollo espiritual que lo ha alejado de lo que es la niñez. Ahora, vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6. Es algo que el día jueves también, no sé si se tocó ese versículo, pero sí que se habló del capítulo 9, y yo leí un poquito más arriba. Yo no hablaba el día jueves acerca de la elección de Dios. Pero en el versículo 6, fíjense lo que dice Romanos capítulo 9, verso 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Ahora, vemos al pueblo de Israel y vemos que de ese pueblo de Israel Dios tiene un remanente escogido. Y que lo que está escrito aquí acerca del pueblo de Israel es para que tengamos nosotros una visión, un panorama de cómo el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, quien era aquel que primeramente venía a ellos a mostrarle que Él era el enviado de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Sin embargo, dice, muchos no creyeron. Pero hablando de lo que es la elección de Dios, vemos nosotros un poquito más abajo, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, en el versículo 13. Pero vemos nosotros en la palabra del Señor de cómo Dios hace la elección antes de que ellos, dice, no hayan hecho ni el bien ni el mal aún. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces decimos nosotros, ¿a quién eligió Dios? ¿A Esaú o a Jacob? Y nosotros decimos, por la escritura, Dios nos dice, escogió y eligió a Jacob. ¿Y a Esaú no? Ahora, el pueblo de Israel tenía un concepto de porque habían nacido del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham. Ellos creían que por ser el pueblo escogido de Dios, ellos todos eran hijos de Dios. Que ellos, por cumplir con las obras de la ley, que ni no la cumplían, creían que ellos eran salvos. Sin embargo, esto no es así, y por eso el apóstol Pablo le habla a los judíos y le dicen, no, porque ustedes, por solamente decir que descienden de Abraham, que tienen las promesas, que tienen las escrituras, no son israelitas. Porque nosotros, por las escrituras, podemos ver que la Israel de Dios, la Israel espiritual, es la iglesia. Ahora, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice, no que la palabra haya fallado. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué podemos entender? Que la palabra de Dios simple no falla. Tiene fiel cumplimiento. Ahora, ¿con quién tiene fiel cumplimiento? Con los que Dios elige. Con los que Dios escoge. El pueblo de Israel decía, todos somos de Dios. Y Jesús le dijo, no, ustedes no son de Dios. Vuestro padre, ese es el diablo, y a él obedecéis. Ahora, ¿habían descendido del linaje de Abraham? Sí, pero la elección de Dios la hace Él conforme a su sabiduría, conforme a su autoridad. Y no hay quien pueda decirle qué es lo que hace, o por qué elegiste a este y elegiste a otro. ¿O por qué lo haces con este y no lo haces con otro?
Cuando en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque de toda manera la justicia de Dios no se mancha. Si el hombre desde que nace y no es un elegido de Dios y va camino a condenación, no hay injusticia en Dios, porque el pecado entrando en el mundo por medio de Adán, dice, entró a todos los hombres, contaminó a toda la raza, y en Adán todos fuimos condenados. Así que la justicia de Dios es veraz. El hombre nace y esto no es predeterminación, porque el hombre nace y es destinado a condenación. Dios no predestina a nadie a condenación, sino que el hombre nace y es destinado a condenación. Los predestinados son los hijos de Dios, los elegidos por Dios. Entonces, ¿hay injusticia en Dios de que Dios haya elegido a uno y haya elegido a otro? No, no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece del que Él quiere compadecerse. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, para que toda boca se cierre, para que todos los hombres que digan que Dios es injusto, esto no es así. Dios es soberano y nadie puede decirle qué es lo que hace. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, la palabra de Dios no falla. Y vemos en las Escrituras que había algunos que habían alcanzado madurez y otros no. Entonces, la palabra no falló, no falló. Dio crecimiento, dio crecimiento. Isaías capítulo 55, verso 10. La eficacia de la palabra de Dios no es para juzgar a nadie ni medir a nadie, pero ¿no lo vemos esto desde hace años en las congregaciones? Isaías 55, versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta ahí nomás. Ahora, ¿qué nos muestra? Dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, bueno, así también la tierra que recibe la lluvia de los cielos, dice, así la tierra da su fruto. Amén. Y dice, así será mi palabra. Yo lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así en el versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así como la tierra recibe la lluvia y produce fruto, así también lo mismo sucede con mi palabra. La palabra de Dios que no falla. Por eso cuando oramos, Señor, envía tu palabra en la potencia de tu Espíritu Santo, ¿con qué intención nosotros la decimos? ¿Con qué razón nosotros oramos a Dios de esa manera? Porque su palabra está escrito que no vuelve vacía. ¿Y qué es lo que hace? Siempre produce fruto. ¿Cuándo? Siempre produce fruto. ¿En quiénes? Ahí está. ¿En quiénes produce fruto? Vimos nosotros lo que es la parábola del sembrador el día sábado y los ejemplos que Dios nos daba. Y esto también creo que el día domingo el pastor Raúl volvió a hablar acerca, así mencionándolo, de lo que es la parábola del sembrador también. Y él terminó diciendo la característica del verdadero cristiano es aquel que es buena tierra, donde la semilla que es sembrada por el sembrador produce fruto. El verdadero cristiano, no otro. Entonces, la palabra de Dios no falla, tiene fiel cumplimiento, porque es enviada por aquel que no es hombre para mentir, y que su palabra tiene poder en sí mismo para hacer todo aquello para la cual Él la envía. ¿Y para qué la envía en nuestra vida?
podemos anotar, es decir, para enseñarlo, para iluminarlo, para que se nos revele, para conocerle a Él, para conocer su propósito, para conocer lo que nosotros somos, para enseñarnos cada día a soportar las pruebas, para soportando la prueba nosotros podamos crecer. Ahora, sí que podemos entender, y que no es muy difícil de entender, como lo que el día sábado hablábamos. Sí que había cosas difíciles de entender, pero no entender esto ya sería alguien que está cegado de entendimiento. Un niño no distingue entre lo bueno y lo malo, no distingue su clase de conducta, obra conforme a su naturaleza y su crecimiento. Por eso en el versículo 14 dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no son niños, saben distinguir. ¿A causa de qué? A causa de la práctica, a causa de la obediencia a la palabra, a causa de que viene la palabra, a causa de que la palabra produce fe, a causa de que la fe produce obra, y a causa de que Dios envía su palabra y no vuelve a Él vacía, sino que vuelve con un resultado hacia Él. Su nombre es glorificado de esta manera. Ahora, sí que nosotros comenzamos de niño y volvemos a poner los ejemplos de un niño que no conoce los peligros que hay en nuestro hogar, en diferentes circunstancias que se pueden presentar, donde hay cosas que el niño puede hacer y le pueden llegar a ser perjudicial aún para su cuerpo. Entonces hay que cuidarlo, hay que tener mucha precaución en esas cosas. Pero cuando ya somos maduros, cuando ya somos adultos, ya tenemos conocimiento de lo que es peligroso para nosotros, de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, como hablamos de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas naturales, sino que estamos hablando de sentidos espirituales, ejercitados por el uso, por la práctica, por el desarrollo. Y esto ha traído un resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Crecieron, se desarrollaron, recibieron la palabra de Dios, la recibieron con gozo, con alegría, por ser buena tierra. ¿Y qué es lo que pasó? El resultado que Dios dio a causa de haber enviado su palabra. Por eso nuestro crecimiento es por naturaleza, y Dios es quien nos da el crecimiento. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Si usted le pregunta esto a alguien que no conoce estas doctrinas, le dice cualquier cosa. Hasta le dice que en esta tierra no se puede alcanzar la santidad y que todavía seguimos siendo pecadores por la falta que podamos llegar a cometer. Pero cuando vamos creciendo, nosotros vamos dejando ya lo que es niño y vamos dejando aquellas cosas que Dios nos ha enseñado que no son para nosotros convenientes, que todas las cosas son lícitas para nosotros, son permitidas por Dios, pero no todas me convienen, no todas son provechosas, no todas me traen crecimiento. Son cosas que puedo llegar a disfrutar, a tener, a querer, anhelar, pero cuando Dios nos habla acerca del crecimiento espiritual, todas esas cosas pueden quedar de lado porque son vanas, no traen ningún provecho para nuestra vida. Amén. Ahora, en el capítulo 6, ya diciendo, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, no nos debemos olvidar que esta carta fue escrita a los hermanos hebreos y que ellos tenían conocimiento más de lo que nosotros podemos llegar a tener acerca de lo que es el sacerdocio levítico, de lo que Dios ha establecido en su ley, en su palabra, para ellos, para que puedan cumplir con todo lo que Dios le había ordenado, y las cosas que ellos hacían para ellos era algo común.
Por eso el escritor de los Hebreos le habla de principios. Para ellos hablar acerca de lo que es el sacrificio es algo sabido y entendido. Hablar del lavamiento, de lo que era la imposición de las manos del sacerdote sobre el animal para hacer el animal como aquel que traspasa los pecados del animal y luego ser sacrificado, ofrecido a Dios en el sacrificio. De todas esas cosas es lo que el escritor le viene hablando a ellos. Pero le viene hablando como diciendo, aparte de todo eso, aparte de lo que ustedes saben, aparte de lo que Dios le hizo entender y de lo que hacen, hay muchas cosas más. Porque todos esos ritos, todo lo que estaban haciendo era sombra de lo que había de venir. Y aquel que había de venir ya había venido. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito del escritor de los Hebreos? Que conozcan más de lo que ellos sabían, de lo que ellos entendían. Que conozcan al Señor Jesús, que conozcan el propósito de Dios, que conozcan que detrás de todo lo anterior había cosas nuevas que debían de ser reveladas, que detrás de aquel animalito que era sacrificado, no siendo el culpable de los pecados del hombre y que recibía el castigo de ser sacrificado, hubo un cordero preparado ante la fundación del mundo, que se hizo culpable ante la humanidad de todos los pecados del mundo, y que ese sacrificio satisfació la justicia de Dios, y que ahora todos aquellos que habían nacido de nuevo tenían la capacidad y tenían el privilegio de conocer a Dios. Ahora le habla acerca de la doctrina de Cristo y nosotros lo tenemos que llevar a lo que es la iglesia ahora, lo que es para nosotros, lo que concierne a nosotros. Y en esto tenemos muchas cosas que meditar. Y teniendo entendida de esta manera que no todo tiene el mismo crecimiento, a uno en la parábola del sembrador dice al 100, al 60 y al 30, pero de alguna u otra manera a los que son de Dios, Dios les da crecimiento. Ahora, nosotros tenemos que preguntar, ¿nosotros tenemos principios cristianos? ¿Nosotros bebimos de lo que es la leche espiritual para nuestro crecimiento? Ahora, nosotros no tenemos que preguntar para nosotros qué es lo que es para nosotros como primero los rudimentos, los principios cristianos. Y nosotros ahí no tenemos que mirar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios me ha hecho conocer? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? ¿Cuánto conozco yo de aquellas doctrinas que Dios muchísimas veces ya nos ha enseñado? Que luego para nosotros son una bendición porque las doctrinas son ese filtro que nosotros necesitamos para discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es engaño, para que nosotros solamente sigamos la verdad. Ahora nosotros decimos, ¿conocemos nuestros principios cristianos? ¿Qué es para nosotros nuestro principio cristiano? Y si decimos, sí, ya lo conozco, entonces el escritor dice, vamos hacia adelante, no volviendo hacia atrás. Ya conocemos nosotros lo que es el nuevo nacimiento, conocemos lo que es la doctrina del bautismo, conocemos nosotros ya lo que es la redención, conocemos lo que es la justificación, ¿lo conocemos de verdad? Y si aún no lo conocemos, entonces es necesario que lo conozcamos. Eso nos va a evitar muchos errores, pero dice, no volvamos atrás. ¿A dónde quería ir el escritor de los Hebreos? Hacia adelante. Hacia lo que está adelante, a lo que es mejor para nuestra vida. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios nos permite, nosotros también debemos, y Dios nos debería dar la oportunidad de conocer lo que son para nosotros las doctrinas, los principios cristianos. Pero ahora nosotros si decimos, bueno, estamos más crecidos, ahora necesitamos lo que es el alimento sólido, bueno, cuando es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que Dios nos está preparando para algo. Que Dios nos está preparando para algo glorioso y algo preparado por Él. Porque no, Dios no se deja sin testimonio. Dios cuando señala a alguien y elige a alguien, y lo vemos en las Escrituras, desde el principio de la creación hasta el fin, nosotros vemos que cuando Dios eligió y escogió a alguien,
hizo con él todo lo que tenía propuesto. Por más debilidad humana que haya tenido aquella persona, Dios cumplió su propósito en su vida. Y vemos a los profetas y vemos a aquellos antepasados, los cuales sufrieron gran desprecio de la humanidad, que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, así Dios les eligió de tal manera y nunca lo desamparó, nunca lo dejó. Siempre Dios estuvo con ellos para que todo lo que Dios le había dicho que hicieran o que dijeran, ellos lo hicieron. Entonces la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Dios envía su palabra hacia nuestra vida con un propósito y no vuelve a Dios vacía. Por eso el crecimiento no depende del hombre. Por eso el crecimiento espiritual no depende de cuántas cosas nosotros podamos hacer para Dios. Porque cuando hablamos de cosas espirituales, hay cosas que no se pueden imitar. ¿Cómo imita usted, el hombre natural, el amor de Dios? ¿Cómo hace el hombre natural para imitar la mansedumbre, la humildad, la benignidad, que es algo de Dios? Cuando este mundo cada día está más alterado, más nervioso, las cosas que suceden son cosas aberrantes. El hombre vive nervioso todo el día, con miedo, pone la televisión y es solamente ver muerte, robo, esto, lo otro, solo tristeza causa. El hombre vive así. Ahora, ¿cómo hace el hombre natural para tratar de imitar algo espiritual? No puede. Cuando es obra de Dios, el hombre no lo puede imitar. Por eso Dios nos decía hace poco, de James y Jambres, cuando quisieron imitar los milagros de Dios hechos por la mano de Aarón y de Moisés, cuando estuvieron delante del faraón, pudieron imitar 2 o 3 obras, pero cuando Dios produjo piojos de la tierra, esos magos no pudieron, o esos, no me sale la palabra, pero los hechiceros, cuando los hechiceros, aquellos que quisieron imitar esa obra de Dios, no lo pudieron hacer. ¿Y qué tuvieron que hacer? Reconocer que el dedo de Dios era ese. Por eso las obras espirituales de Dios llegan a un punto que es imposible de imitar. Porque le puedo enseñar, no sé, a barrer la iglesia, a servir el agua, las copas. Le podemos enseñar a poner las flores, a arreglar la casa de Dios. Pero cuando un hombre natural quiere o se le es enseñado que debe amar, que debe perdonar, y es un hombre natural que no tiene el amor de Dios, ¿cómo lo va a hacer si no tiene el amor de Dios? Puede tratar de imitar. Esto ha sucedido en las congregaciones por años y seguirá sucediendo. Imitadores que profesan decir que son piadosos, pero como está escrito, con sus hechos lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque no son hombres de Dios, no son espirituales, no han nacido de nuevo. Imposible que lo hagan. Porque Dios, a quien elige, no va a hacer que se siga manifestando como alguien natural. Entonces no le va a dar crecimiento si es su hijo. No lo hace nacer de nuevo y no le provee lo necesario para crecer. Entonces sería un Dios injusto. Pero del momento que nace de nuevo, le pone tutores y curadores para que reciban su ración diaria. Todos estamos entre tutores y curadores aún cuidándonos hasta que todos lleguemos a una misma medida de crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, bueno, ya nombramos la doctrina del bautismo, imposición de manos, todas esas cosas que el judío hacía como ritos y como estaba escrito en el libro de la ley. Dice, pero en el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora, esto siempre, si nosotros escuchamos, vemos, ponemos
YouTube, hay muchos predicadores que se hacen un matete con estos versículos, pero cuando dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, primeramente vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, verso 4. San Juan capítulo 1, verso 4, y dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús, del Hijo de Dios, y viene hablando del Verbo de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquel Mesías preparado, el Redentor del mundo, preparado ante la fundación del mundo. De él está hablando. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? La luz de los hombres. Veamos en San Juan capítulo 8, verso 12. Capítulo 8 de San Juan, verso 12 dice: otra vez Jesús le habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez dice, ahora en su propia persona, dice: yo soy la luz del mundo. Mateo 4:16. San Mateo capítulo 4, verso 16. San Mateo capítulo 4, verso 16 dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. A ver, sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a San Juan capítulo 3, verso 19. San Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué Dios que nos muestra en todos estos versículos? Que el pueblo que moraba en tinieblas, nosotros decimos todo el mundo, pero hubo un pueblo especial que recibió a quien era la luz del mundo, y ese era Israel, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que le veían al Señor Jesús estaban delante de lo que es la luz del mundo. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras, y Dios nos muestra que el pueblo de Israel fue un pueblo que siempre le rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba a ellos, decía a Jesús que Él sabía quién eran los que creían y los que no. Miles de personas le seguían, y de repente se quedaron solamente 12 con Él. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de que los que se retiraron, los que se fueron, los que se volvieron, no eran de Dios, no creían. Solamente 12, solamente sus discípulos se quedaron con Él. Todos estuvieron delante de la luz del mundo. Y cuando Él le habló, le mostró su poder, le mostró su gloria, le mostró quién era por medio de sus hechos. Sin embargo, no creyeron ni a sus palabras ni a sus obras. Y nosotros vimos el día sábado: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué no le siguieron aquellas 5,000 y más personas que estaban detrás de Él? Porque no eran ovejas, no eran de Él. Sin embargo, todos fueron iluminados por la misma luz. Estuvieron delante de la luz y no se dieron cuenta. Ahora, ¿qué dice? Que los hombres, dice, amaron más la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Para que nosotros vayamos entendiendo que todos los que rechazan, que todos los que no son de Dios, todos aquellos que se oponen a Dios, no le aman a nuestro Señor Jesucristo y no vienen a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas, porque sus obras son malas. Más adelante ahí abajo lo dice, sus obras son malas. Pero ¿de qué está hablando? De una clase de persona. Está hablando de una naturaleza y una clase de conducta que tiene aquel que no es de Dios. Para que nosotros podamos entender en un salón grande donde puede haber miles de personas y puede estar el mejor predicador que puede estar lleno de gracia y una sabiduría que Dios le dio,
Y cuando Dios habla y nos dice a nosotros que es su palabra, la exposición de su palabra alumbra y hace entender, la palabra de Dios viene para todos. Imaginémonos miles de personas recibiendo la palabra del Señor y todos son iluminados por la palabra de Dios. Pero no todos creen, no todos van a creer. Porque es imposible, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, todos fueron iluminados. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando corre en este mundo? ¿Qué es la palabra de Dios cuando se predica en este mundo? Alumbra y hace entender. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos ¿a quién? Porque muchas personas, nosotros vimos aquí en Gualeguay, no sé si alguno tiene memoria de lo que estamos más tiempo aquí en Gualeguay, en un tiempo hubo un gran movimiento y se escuchaba decir que venía, Juan Carlos Bravo, un evangelista, y sí que nosotros vimos un gran poder de Dios en ese tiempo. Y las congregaciones se juntaban todas, iban de acá para allá. Y tuvimos el Espíritu Santo y sanidades y gran cosa. Y muchas personas gustaron del don celestial. Todos fueron nominados por la palabra de Dios y participaron de lo que es el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Los que los conocemos, a esas personas que estuvieron juntamente con nosotros en salones grandes reunidos, no sé, podemos decir que el 90% no congrega. 90% se han vuelto al mundo. Pero fueron iluminados por la palabra de Dios, gustaron de los dones celestiales, participaron de la obra del Espíritu Santo, sí. ¿Y por qué no están dentro de las congregaciones? Gloria a Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y lo vuelve a decir, gustaron de la palabra de Dios. Yo lo vuelvo a comparar con lo que es la parábola del sembrador, la explicación de nuestro Señor Jesucristo con la parábola del sembrador, y vemos ahí los resultados de la semilla que cayó en buena tierra y la que cayó entre espinos, entre pedregales y al costado del camino. Entre él no tuvo ningún fruto, solamente en lo que fue aquellos que eran buena tierra. Ahora, ¿Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Siempre dice nuestro pastor, Dios se equivoca cuando tira la semilla, Dios no se equivoca. Todos somos iluminados. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios viene para todos nosotros. Dios no hace excepción de personas. Pero hay alguien que la va a recibir y otros que no la van a recibir. Hay otros que van a oír y a otros que sí van a oír. Hay unos que la van a recibir y otros no la van a recibir. Ahora, ¿en cuáles Dios va a producir frutos? En los que son buena tierra. Porque Dios no nos dividió a nosotros en 4 divisiones de clases de tierra. No tenemos una parte de pedregal y otra buena tierra ni junto al camino. Nosotros no somos así. Dios nos ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Somos una nueva creación. Preparados para recibir la palabra del Señor. Preparados para cuando nosotros recibamos la palabra del Señor, esa palabra en nuestra vida no vuelva a Dios vacía. Hay muchos que gustaron de la palabra de Dios, sí. Hay muchos que gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, sí. Fueron iluminados por la palabra, sí. Gustaron de los dones celestiales, sí. Fueron partícipes del Espíritu Santo, sí. Y si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cuando nosotros vamos a los significados, lo que es la palabra, recayeron, la mayoría tiene el significado de apostatar, de renegar, de rechazar. Y esto fue lo que hicieron los judíos con el Señor Jesucristo. Le rechazaron a aquel que venía primeramente las ovejas perdidas de Israel. Venía primeramente a su pueblo, a ellos vino. Sin embargo, ellos le rechazaron, no le recibieron, no le quisieron y aún le crucificaron. En este mundo muchos reciben la palabra de Dios, muchos reciben el conocimiento. Sin embargo, dentro de sus corazones también le rechazan. Y cuando Dios nos dice a nosotros, el que rechaza esto no rechaza a hombre alguno, sino que rechaza a Dios mismo, entonces tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué una persona rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué se interpone a lo que Dios le está enseñando? ¿Por qué reinterpreta las Escrituras para su propio mal? Cuando la palabra de Dios viene para ser provechosa en nuestra vida, para aquel que la recibe, por naturaleza, por lo que somos, la palabra misma tiene que producir en nosotros algo diferente, algo espiritual, algo que en nuestra vida aún tal vez
no se haya desarrollado, nosotros no conocíamos que estaba en nosotros. Pero la palabra de Dios, a Dios, nuestro Dios, no vuelve vacía y Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce a los que son suyos, el fundamento está firme, el fundamento para nosotros es Cristo Jesús. A partir de ahí, de que recibimos la vida espiritual, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. ¿Y Dios no lo va a hacer? Entonces nosotros decimos, ¿cómo no lo va a hacer? Si así como la lluvia que cae del cielo y cae en la tierra y es aprovechada por la tierra y produce hierba y produce esto y produce lo otro en beneficio para toda la humanidad, así mismo, así también, así de esa manera, dice la Escritura, así también cuando viene la palabra del Señor en su vida, en nuestra vida, es lo que la palabra quiere producir, frutos, que no sea infructuosa. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque cuántas veces yo he visto también en esos movimientos, veía a una persona que se arrepentía de todos los cultos. No sé lo que hacía, pero pasaba adelante y se humillaba delante de Dios y todos los cultos, y nosotros teníamos conocimiento de cómo era esa persona. Por eso le doy el ejemplo ese. Y siempre estaba pidiéndole perdón a Dios, siempre tenía una conducta mundana, siempre caía y en cosas totalmente, pero malas, Hoy yo me doy cuenta por qué esa persona sigue estando en el mundo y haciendo lo que es una vida mundana. Hoy me doy cuenta. Sin embargo, participó de los grandes movimientos, participó y gustó de la palabra de Dios, produjo algo. Y yo lo agarro y lo vuelvo a comparar con la parábola del sembrador, porque la palabra produjo gozo, gran alegría. Pero luego dice, al venir las aflicciones, al venir las tribulaciones, se acabó el gozo, se vuelven para atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuántas veces va a morir nuestro Señor Jesucristo? Ya murió de una vez y para siempre. ¿Y cuántas veces Dios le puede hablar a alguien que es de Él? ¿Cuántas veces Dios nos va a pedir a nosotros que nos arrepintamos delante de su presencia? Ya está. Dios nos llamó, nosotros reconocimos nuestro pecado y nos arrepentimos delante de Él. Desde el día en que Dios nos dio vida nueva, desde ese momento Dios nos viene dando crecimiento. Sea el que sea la medida que sea. Dios nos ha dado crecimiento hasta aquí. No somos los mismos. Ayer cantamos, no somos los mismos de hace 10 años, ni de 12, ni de 13, ni de 15, ni de 30. Somos diferentes. Pero eso lo tengo que ver yo cuando me miro a la palabra de Dios. Y conforme a la conducta que tengo, me tengo que dar cuenta. Pero me tengo que dar cuenta con obras espirituales, no con obras naturales o imitando obras que yo sé que puedo hacer. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 7 vuelve a decir, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, ¿de qué habla? De dos resultados diferentes. De dos resultados diferentes de donde cae la lluvia. Una, la que cae, dice, en buena tierra, dice, y produce hierba provechosa. Y recibe la bendición de Dios. Pero la que cae de espino, dice, y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cuando habla y hace las comparaciones, está hablando de lo que somos nosotros y de lo que es el hombre natural, de los que no creen, de los que no son de Dios, de los que no han sido elegidos, de los que no han sido llamados. Y vuelve a traer a mención lo que habíamos leído primero en el libro de Isaías capítulo 55, verso 10, acerca de la que produce espino y abrojo, que también está en la parábola del sembrador. Dice, cuando los afanes, está la semilla que cae entre espinos, dice, los afanes de la vida, las preocupaciones, y se ahogan la palabra de Dios y esta se vuelve infructuosa, no trae ningún fruto. Y volvemos, nosotros decimos, ¿en cuál le produce fruto? En la buena tierra que Dios preparó. Sí que nos toca algo a nosotros, porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos trabajar sobre nuestra vida. Esta es una tarea de cada uno de nosotros, para que cuando venga la palabra de Dios, ella siga produciendo fruto en cada uno de nosotros.
En San Mateo, sí, vamos a verlo en San Mateo capítulo 13, lo que habíamos leído en el día sábado pasado. San Mateo capítulo 13, en el verso 22. San Mateo capítulo 13, verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora nosotros le decimos, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que Dios le ha dado su espíritu, alguien que dice ser espiritual, ¿realmente puede llegar a afanarse de esta manera? ¿Alguien realmente puede estar tan preocupado de tal manera que puede ser engañado, codiciando o queriendo las riquezas de este mundo para que la palabra de Dios sea ahogada y no haya fruto en él? Cuando nosotros decimos que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios y decimos que nuestro corazón solamente anhela lo que Dios nos quiere dar, y que sí que decíamos cosas en nuestros corazones para nuestro bienestar, para nuestro bien, para el bien de nuestra familia. Pero este hombre nuevo nunca jamás va a querer alcanzar riquezas de este mundo. Nunca va a codiciar el dinero. Nunca va a querer tener mucho más allá de lo que Dios le quiere dar. Porque no está en su naturaleza. Jesús no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Y sin embargo había muchos ricos, muchos israelitas, judíos que tenían muchísima plata. Sin embargo, nunca ellos le dio nada a nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de lo que hemos nacido nuevo, los que somos Dios, los que hemos descendido del cielo, los que no pertenecemos en este mundo, no deseamos nada de este mundo. No queremos, lo hemos aprendido hace poco, porque todo lo que está en el mundo, todo lo que existe en este mundo no proviene del Padre. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Si Dios nos da algo más, estemos más contentos. Y si nos falta algo que nosotros queremos tener, también estemos contentos. Porque esta es la voluntad de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Él es el dueño de nuestra vida. Y como siempre Dios nos enseña, a menos que creamos que nosotros aún seguimos siendo el dueño de nuestra vida, como si nosotros hubiésemos pagado el precio por nosotros mismos. Y esto no es así. El que pagó el precio por nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, que derramó hasta la última gota de sangre. Y sufrió la medida de cuanto más sufrimiento puede llegar nuestra mente a pensar, y aún más. Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros, de lo que decimos que somos espirituales, podemos llegar a codiciar estas cosas? Por lo menos yo no lo pienso, no lo tengo. No existe en mí. Y esto es algo que por ahí yo, hablando con María, le explico de estas cosas. Que hay cosas que suceden en cuanto a lo material, que por ahí decae un trabajo y se aumenta el otro. Baja el otro y sube el otro. Y Dios nunca nos ha hecho faltar nada. Y yo le digo, ¿por qué no pensás? ¿Es casualidad? No es casualidad. No es casualidad. Dios nunca nos ha hecho faltar nada. Nos da lo justo y necesario. Ahora, ¿hemos aprendido a vivir así? Hemos aprendido a vivir así porque Dios nos enseñó así. El día que Dios tenga preparado otra cosa para nosotros, para nuestra vida, y bueno, Dios lo preparará de esa manera. Pero siempre elegiremos lo mejor, lo que es provechoso para nosotros, lo que está de acuerdo con su palabra, con su buena voluntad. Que siempre no llegue a estorbar el ministerio, que no llegue a estorbar nuestro servicio a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, de verso 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. Las cosas que nombra el apóstol Pedro a la iglesia son cosas que están en el cristiano. Son cosas que están dentro de nosotros. Pero está hablando del desarrollo de estas cosas, de la virtud, de la fe, del conocimiento, del dominio propio. Son cosas que se van desarrollando a través de ¿qué? A través del crecimiento. A través del crecimiento que Dios nos va dando. En otras palabras, son los frutos del crecimiento.
son los frutos de haber practicado, de haber ido a la obediencia de la palabra del Señor, de haber oído la palabra del Señor, recibir su palabra, la palabra produciendo fe en nuestra vida, la fe produciendo obra, y la obra llevando testimonio y dando evidencia de que somos de Dios. Por eso dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿por qué abundan? ¿Y por qué en otros no abundan? ¿Y por qué en otros no hay esta clase de desarrollo? Pero si estas cosas abundan, quiere decir que hubo un trabajo hecho, un buen trabajo hecho, un trabajo que el buen labrador hizo para recibir la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no haya encontrado ninguna oposición para lograr el efecto querido, para que la palabra sea eficaz, para que la palabra produzca fruto. Porque dice, no dejarán estar ociosos, no va a dejar estar quieto. O sea que hay algo que por el desarrollo espiritual de nuestra vida, cuando nosotros vamos añadiendo conocimiento, dominio propio, y al dominio propio paciencia, y todas esas virtudes se van desarrollando en nuestra vida, no puede ser alguien que está quieto o está ocioso en el Señor. Y no estamos hablando de dormir y quedarnos dormidos en nuestra casa, está hablando de otra clase de ociedad. Está hablando de cosas espirituales. Está hablando de aquel que nunca siente nada, aquel que nunca le preocupa nada espiritual, aquel que le da lo mismo congregar o no congregar, aquel que le da lo mismo confraternizar o no confraternizar. Ejemplos tenemos para hablar. Pero si estas cosas abundan, si estas cosas se han desarrollado, entonces nosotros nos ponemos en aquellos que han alcanzado cierto grado de madurez por el desarrollo de cada una de ellas. Pero el niño aún sigue siendo niño y esto no lo tiene. En cuanto al conocimiento de Dios, la participación de la palabra y la fe en nuestra vida va a ser eficaz. O sea que el conocimiento no va a ser un conocimiento vano, sino que va a ser un conocimiento práctico y desarrollado en nosotros. Una sabiduría no solamente teórica, sino una sabiduría práctica, una sabiduría desarrollada, sabiendo que, como le hemos leído, sabiendo elegir lo que es bueno y desechando lo que es malo, eligiendo lo provechoso y rechazando lo que no es provechoso. Entonces ve, la madurez va mostrando esas cosas. La madurez espiritual va mostrando una clase de conducta diferente a aquel que es niño, que todavía está siendo cuidado, que todavía está siendo allí recibiendo la leche. Pero los que están ejercitados en el discernimiento, que tienen discernimiento espiritual, los sentidos espirituales ejercitados, que juzgan todas las cosas diferentes al hombre natural o al que es niño todavía, su conducta es notoria. Porque si estas cosas permanecen en vosotros, bueno, ¿están estas cosas en nosotros? Y si decimos, bueno, yo aún no desarrollé la paciencia, yo aún no tengo dominio propio, me altero de la nada, todo pareciera que suceden las cosas y me impaciento y me cuesta amar, me cuesta tener el amor fraternal. Bueno, ¿cuánto tiempo nosotros necesitamos para que esas cosas se desarrollen? ¿Cuánto tiempo aún nosotros tenemos de parte de Dios para que todo esto se empiece a desarrollar en nuestra vida? Por eso es tiempo de redimir el tiempo y no perderlo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjese lo que dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 10. Dice, se lo busco, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Fíjese lo que dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. A ver, entonces, ¿cuál es mi seguridad para saber que soy una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo? Y que si estas cosas están en mí, si estas cosas se han desarrollado en mi vida, si estas cosas que Dios habla de su virtud, de lo que son los frutos del Espíritu, se están desarrollando en mi vida. Pero eso es algo mío,
algo interior, es algo que yo tengo que hablar con Dios, mirarme en la palabra del Señor y por el conocimiento verme reflejado en su palabra. Si no es así, entonces es cuando nosotros tenemos que tener una alerta en nuestra vida, de quererlo, anhelarlo, de desearlo, de decirle a Dios que tu palabra sea eficaz en mi vida. Si yo soy buena tierra, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el versículo 9 del capítulo 6, donde habíamos leído de Hebreo, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Empiezo de atrás para adelante. Aunque hablamos así, de seguro que no le quería hablar así a los hermanos, pero tenía que hablarle de esa manera a causa de que ellos habían cosas que eran difíciles de comprender aún para ellos, porque se habían hecho tardos para entenderla. Y muchos habían rechazado la palabra del Señor y se habían quedado con lo que eran las leyes, con lo que habían vuelto a los rituales, a los que querían volver a los sacrificios, a los que guardaban la ley. Pero le dice, había muchas cosas más excelentes aún. Pero comienza diciendo el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, os amados. ¿Y quiénes son los amados? Los que son amados de Dios. Los que fueron elegidos por Dios, a los que Dios amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo Jesucristo para salvación. Por eso dice, y que pertenecen a la salvación. ¿Y quién le puede quitar la salvación a alguien que Dios ha salvado su vida? ¿Cómo se salva? ¿Cómo es que hace alguien que es de Dios para que Dios no cumpla su propósito en él? Si el crecimiento es por naturaleza, por la naturaleza divina que tenemos, ¿no ha hecho participante de la naturaleza divina de Dios? O sea que los que son de Dios, los que tienen su Espíritu Santo, son participantes de la naturaleza divina de Dios y no van a llegar a obtener el crecimiento que Dios le quiere dar. Esto no va a ser así. La palabra de Dios va a tener fiel cumplimiento en los que son de Él. Somos la iglesia gloriosa, somos los que somos elegidos por Dios, somos los amados de Dios. Por eso también le amamos nosotros a Él, porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros. ¿Y quién no quiere alcanzar la imagen de Jesucristo nuestro Señor? ¿Quién es aquel que no quiere, ni anhela, ni siente no querer llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo? Cuando son cosas preciosas el desarrollo de esta vida espiritual, son cosas hermosas. Digo cosas porque son muchas las virtudes y las cualidades de nuestro Dios en Cristo Jesús y que aún nos faltan desarrollar nuestra vida. Entonces nosotros podemos y tenemos toda la autoridad de Dios, los oídos preparados, los oídos dispuestos, los oídos espirituales para recibir su palabra. Y comparado con la lluvia que cae del cielo, así también en nosotros, toda palabra que llegue a nuestra vida produzca el fruto que Dios nos quiere dar. Solamente hay algo que puede privar que la palabra de Dios nos produzca en nosotros lo que Dios quiere hacer. Es que nosotros rechacemos su palabra. Pero nosotros no somos los que rechazamos su palabra. Nosotros no somos los que retroceden. Nosotros no somos los que volvemos. Nosotros no somos los que recaemos y recaemos. Nosotros no somos eso. Si bien tenemos tropezones, Dios dice que el justo cae y Dios extiende su mano y le levanta para seguir adelante. Por eso decía el escritor a los Hebreos, vamos hacia adelante, vamos hacia la perfección, vamos hacia lo que está más allá. Dejemos los viejos rudimentos, hay cosas que nosotros ya sabemos, no volvamos hacia atrás, no nos estanquemos ahí, porque hay cosas mucho más importantes. Y aunque esas no dejen de ser importantes, pero hay cosas que nosotros debemos alcanzar por la palabra de Dios. Y es lo que Dios nos está hablando a nosotros. A algunas cosas que nos parecen a nosotros más duras, y en cuanto a exhortación y amonestación nos parecen a nosotros más gravosas. Pero esto no es así. Dios, a quien tiene por hijo, muchas veces azota, castiga y disciplina. Y muchas veces nos va a seguir hablando de tal manera que
nosotros podamos corregirnos porque somos sus hijos, porque el amor de Dios está en nosotros y su amor de Dios para con nosotros es grande, 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 de tal manera que no le podemos medir. Hemos caído muchísimas veces, o por decir así, hemos tropezado y hemos tenido dificultades y hemos tenido complicaciones y hemos pecado muchas veces, y siempre Dios nos ha dado el privilegio de podernos arrepentirnos delante de Él. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, confesando nuestro pecado, dice que Dios nos perdona, porque somos sus hijos, y a otros no. Y estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia y misericordia de Dios. Ahora, démosle gloria a Dios, démosle alabanza a su nombre, porque Dios la ha preparado de esta manera. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuevamente